Estaba lista para decir, sí acepto, hasta que vi algo que me destrozó para siempre. Mi nombre es Sofía y esta es la historia de cómo el día más feliz de mi vida se convirtió en mi peor pesadilla. Pero antes, un pequeño gesto como suscribirte hace una gran diferencia. Así puedo seguir trayéndote relatos que nos hacen sentir, reflexionar y conectar. Todo comenzó hace 3 años cuando conocí a Roberto en una cafetería del centro de Guadalajara. Él estaba sentado solo, leyendo un libro, y cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí mariposas en el estómago. Era guapo, con esos ojos verdes que te hipnotizan y una sonrisa que derrite corazones. Disculpa, ¿está ocupado este lugar?, le pregunté señalando la silla frente a él. Para ti, siempre está disponible, me respondió con esa sonrisa que después aprendí a desconfiar. Nos hicimos novios esa misma semana y desde entonces parecía que había encontrado al amor de mi vida. Roberto trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción y viajaba mucho por trabajo. Al principio no me molestaba, pensaba que era normal, que así eran las cosas cuando tienes una carrera exitosa. Cuando me propuso matrimonio en la playa de Puerto Vallarta, con el anillo más hermoso que había visto en mi vida, pensé que era la mujer más afortunada del mundo. Sofía, quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo?, me dijo mientras se ponía en una rodilla. Yo no podía parar de llorar de felicidad. Sí, 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 y le gritaba mientras él me ponía el anillo. Todos en la playa aplaudían y yo me sentía como una princesa. Los preparativos de la boda duraron un año entero. Escogimos el salón más bonito de Zapopan, contratamos al mejor fotógrafo, el menú más exquisito, las flores más hermosas. Mi vestido era un sueño hecho realidad, de encaje blanco con una cola larga que parecía sacada de un cuento de hadas. Roberto parecía emocionado con todo, aunque a veces lo notaba distraído cuando hablábamos de los detalles. Mi amor, ¿qué opinas de estas flores para el altar?, le preguntaba mostrándole las opciones. Las que tú quieras, corazón. Tú tienes mejor gusto que yo, me decía siempre con la misma respuesta. Pensaba que era considerado, que confiaba en mi criterio. La noche anterior a la boda, Roberto me dijo que tenía que resolver unos asuntos del trabajo y que nos veríamos al día siguiente en la iglesia. Sabes que no podemos vernos antes de la ceremonia, es mala suerte, me dijo besándome en la frente. Ya sé, mi amor. Solo espero que todo salga perfecto mañana, le respondí. Va a ser perfecto porque estarás tú, me dijo antes de irse. Esa noche casi no pude dormir de la emoción. Me la pasé imaginando cómo sería caminar hacia el altar, cómo se vería Roberto esperándome, cómo diríamos nuestros votos. El día de la boda amaneció hermoso. El sol brillaba y no había ni una nube en el cielo. Mi mamá, mi hermana Carla y mis amigas llegaron temprano para ayudarme a arreglarme. Mija, te ves radiante, me decía mi mamá mientras me acomodaba el velo. Sofía, vas a ser la novia más bella que haya visto esa iglesia, agregaba Carla tomándome fotos. El maquillista y el peinador hicieron magia y cuando me vi en el espejo, no podía creer que esa mujer tan hermosa fuera yo. Todo estaba saliendo exactamente como lo había soñado. 2 horas antes de la ceremonia, me di cuenta de que había olvidado el regalo que le había comprado a Roberto en mi departamento. Era un reloj muy especial que había mandado grabar con la fecha de nuestra boda y nuestras iniciales. Carla, ¿puedes ir por el reloj de Roberto? Está en mi recámara, sobre el buró, le pedí a mi hermana. Claro, hermana. Voy y vengo rapidísimo, me dijo tomando las llaves de mi coche. No tenía prisa, sabía que tenía tiempo suficiente antes de que tuviéramos que salir hacia la iglesia. 40 minutos después, recibí una llamada de Carla. Su voz sonaba rara, como quebrada. Sofía, necesito que vengas a tu casa ahora mismo, me dijo con un tono que nunca le había escuchado. ¿Qué pasó? ¿No encontraste el reloj?, le pregunté confundida. Hermana, por favor ven. No puedo decirte por teléfono, insistió. El miedo se apoderó de mí. Carla, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Por favor, solo ven, me suplicó antes de colgar. Mi corazón comenzó a latir muy fuerte. Algo estaba muy mal. Le dije a mi mamá que tenía que salir un momento y manejé como loca hacia mi departamento. Cuando llegué, encontré a Carla sentada en la sala, pálida como un fantasma, con el reloj en las manos y su laptop abierta sobre la mesa. ¿Qué pasa?, le pregunté desesperada. Ella solo señaló la pantalla de su computadora. Cuando vine por el reloj, tu laptop estaba abierta. Vi una notificación de Facebook y...
Su voz se quebró. ¿Y qué? Le grité sin poder contener mi desesperación. Sofía, Roberto está casado, me dijo mirándome a los ojos. ¿Qué estás diciendo? Eso es imposible, le respondí sintiendo que el mundo se me venía encima. Carla giró la laptop hacia mí. En la pantalla estaba el perfil de Facebook de una mujer llamada Andrea Morales. Su foto de portada era de ella besando a Roberto, y no era una foto vieja. La fecha decía que había sido publicada hacía apenas 2 semanas. Mira las fotos, me dijo Carla con lágrimas en los ojos. Con manos temblorosas empecé a ver las imágenes. Roberto con Andrea en una playa, Roberto con Andrea en una cena elegante, Roberto con Andrea y 2 niños pequeños en un parque. En una de las fotos más recientes, Andrea llevaba un anillo de matrimonio y en la descripción decía, 5 años de casados y más enamorados que nunca. No, 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 esto no puede estar pasando, repetía una y otra vez mientras seguía viendo las fotos. Había cientos de ellas, fechadas durante todo el tiempo que yo había estado con Roberto. En una foto del mes pasado, Andrea estaba cargando a un bebé y Roberto la abrazaba por detrás. La descripción decía, nuestra pequeña familia crece cada día más. Me temblaban las manos tanto que casi se me cae la laptop. Sofía, hay más, me dijo Carla con voz quebrada. Más que, le pregunté sin poder creer que pudiera haber algo peor que esto. Carla me mostró que Andrea tenía también Instagram y Twitter. En todas sus redes sociales aparecía como Andrea Morales de Hernández. Roberto se apellidaba Hernández. En su Instagram había videos de sus hijos llamándolo papá, fotos de aniversarios, de vacaciones familiares. Toda una vida que yo no sabía que existía. Mira la fecha de esta foto, me dijo Carla señalando una imagen de Roberto con Andrea cortando un pastel de bodas. La fecha era de 5 años atrás, justo un año antes de que yo lo conociera. Ha estado casado todo este tiempo, susurré sintiendo que me ahogaba. En ese momento sonó mi teléfono. Era Roberto. Mi amor, ¿cómo vas? Ya casi es hora de que salgas hacia la iglesia, me dijo con esa voz dulce que ahora me sonaba falsa. Roberto, tenemos que hablar, le dije tratando de mantener la calma. ¿Hablar? Ahora. Sofía, en 2 horas nos casamos, ¿qué puede ser tan urgente?, me preguntó. ¿Quién es Andrea Morales?, le pregunté directamente. Se hizo un silencio que duró una eternidad. Sofía, ¿yo? Empezó a balbucear. ¿Quién es Roberto?, le grité ya sin poder controlarme. Puedo explicártelo todo. Dame 5 minutos y voy para allá, me dijo con voz desesperada. No. No quiero verte nunca más en mi vida, le grité antes de colgar. Mi teléfono no paraba de sonar. Roberto me llamaba una y otra vez. Los mensajes empezaron a llegar, Sofía, por favor déjame explicarte, no es lo que piensas, te amo a ti, puedo solucionarlo todo. Carla me quitó el teléfono y lo apagó. Hermana, tenemos que cancelar la boda, me dijo abrazándome mientras yo no podía parar de llorar. ¿Cómo le voy a decir a todos? ¿Cómo les voy a explicar?, le pregunté entre sollozos. Yo me encargo de todo. Tú no tienes que explicarle nada a nadie, me dijo mi hermana con firmeza. Regresamos al salón donde me estaba arreglando. Mi mamá se dio cuenta inmediatamente de que algo terrible había pasado. ¿Qué pasó, mija? ¿Por qué lloras?, me preguntó alarmada. Carla le explicó todo mientras yo me quedé sentada en una silla, sintiendo que mi vida entera había sido una mentira. Ese desgraciado, gritó mi mamá. ¿Cómo se atreve a lastimarte así? Mis amigas no podían creer lo que estaba pasando. Sofía, ¿estás segura de que es verdad?, me preguntaba mi amiga Lupita. Las fotos no mienten, le respondí con la voz quebrada. Carla llamó al salón, a la iglesia, al fotógrafo, a todos los proveedores para cancelar todo. Mi mamá se encargó de hablar con los familiares que ya estaban llegando. ¿Qué les vamos a decir?, le pregunté. La verdad, mi hija. Que Roberto es un mentiroso y un cobarde, me respondió. Pero yo me sentía humillada, traicionada, como si toda mi vida hubiera sido un chiste del que yo era la única que no se había dado cuenta. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan tonta?, me preguntaba una y otra vez. Mi tío Raúl, que es abogado, llegó en cuanto se enteró. Sofía, esto es bigamia. Es un delito federal. Podemos demandarlo, me dijo con enojo. Tío, yo solo quiero que desaparezca de mi vida, le respondí.
pero él insistía en que Roberto tenía que pagar por lo que había hecho. No puedes dejar que se salga con la suya. ¿Y si le hace esto a otra mujer?, me preguntó. Sus palabras me hicieron pensar. No era solo sobre mí, Roberto era un estafador emocional y quién sabe a cuántas mujeres más les había hecho lo mismo. Durante los siguientes días, investigué más sobre la vida secreta de Roberto. Andrea vivía en Monterrey con sus 3 hijos. El más grande tenía 6 años, lo que significaba que Roberto ya era padre cuando me conoció. Descubrí que tenía un trabajo diferente al que me había dicho, que la empresa de construcción era una mentira. En realidad trabajaba en una compañía de seguros y efectivamente viajaba mucho, pero no por trabajo, sino para mantener sus 2 vidas separadas. Cada viaje, de negocios, era en realidad tiempo que pasaba con su verdadera familia. A través de las redes sociales de Andrea, pude ver que Roberto les había dicho que tenía que viajar por trabajo, igual que me había dicho a mí. Incluso encontré fotos de él en Puerto Vallarta con Andrea y los niños, tomadas apenas una semana después de que me propusiera matrimonio ahí. Mientras yo le contaba a todo el mundo sobre nuestro compromiso, él estaba de vacaciones con su esposa e hijos en el mismo lugar donde me había pedido que me casara con él. Lo que más me dolió fue darme cuenta de todos los detalles que debía haber notado. Las llamadas que no contestaba cuando yo estaba con él, los fines de semana que decía que tenía que trabajar, las veces que su teléfono estaba siempre boca abajo, como nunca me llevó a conocer a su familia. Es que son muy tradicionales, me decía siempre. Prefiero esperar a que estemos casados. Incluso el anillo que me había dado era idéntico al que le había dado a Andrea 5 años antes. Lo supe porque ella tenía una foto mostrándolo en Instagram. Decidí contactar a Andrea. Se merecía saber la verdad. Le mandé un mensaje privado con todas las pruebas que tenía. Hola Andrea, sé que no me conoces, pero necesito contarte algo muy importante sobre tu esposo Roberto. Le mandé fotos de nosotros juntos, copias de los mensajes, todo. Su respuesta llegó 2 horas después: gracias por decirme la verdad. Yo también tenía mis sospechas, pero nunca imaginé que fuera algo así. Él me dijo que tenía que viajar a Guadalajara por trabajo, pero ahora entiendo todo. Andrea y yo nos hicimos amigas después de esa conversación. Descubrimos que Roberto le había dicho las mismas mentiras a las 2. A ella le decía que viajaba por trabajo, a mí me decía lo mismo. Incluso usaba las mismas frases románticas con las 2. Te amo más que a mi vida misma, era su frase favorita. Las 2 la habíamos escuchado cientos de veces pensando que éramos especiales. Andrea me contó que Roberto había estado muy raro las últimas semanas, nervioso, distraído. Ahora entendía por qué. Estaba tratando de mantener el engaño hasta después de la boda. Andrea decidió divorciarse inmediatamente. No puedo seguir viviendo con un mentiroso, me dijo por teléfono. Mis hijos se merecen un padre que sea honesto, no alguien que vive una doble vida. Juntas decidimos denunciarlo por bigamia. Era importante que enfrentara las consecuencias de sus actos. El proceso legal fue largo y doloroso, pero necesario. Roberto fue arrestado 3 semanas después de lo que debía haber sido mi día de boda. Durante el juicio, Roberto trató de justificar sus acciones. Yo las amaba a las 2 de manera diferente, le dijo al juez. No quería lastimar a nadie. El juez no se tragó sus mentiras. Señor Hernández, usted cometió fraude matrimonial y bigamia. Sus sentimientos no justifican sus crímenes, le respondió. Roberto fue sentenciado a 2 años de prisión y tuvo que pagar una compensación tanto a Andrea como a mí por los daños emocionales y económicos. Pero el dinero nunca iba a reparar el daño que había hecho. Durante meses no pude confiar en nadie. Cada hombre que me hablaba, cada cita que tenía, siempre me preguntaba qué me estaría ocultando. ¿Y si está casado? ¿Y si tiene hijos? ¿Y si toda su vida es una mentira? Esas preguntas no me dejaban dormir. Tuve que ir a terapia para poder superar el trauma de haber vivido una mentira durante 3 años. La terapeuta me ayudó a entender que no había sido mi culpa, que Roberto era un manipulador experto. Los estafadores emocionales como él son muy buenos en lo que hacen, me explicó. Saben exactamente qué decir y cómo actuar para que creas en ellos. Me costó mucho trabajo aceptar que había sido víctima y no cómplice. Durante mucho tiempo me culpé por haber sido tan ciega, por no haberme dado cuenta de las señales de alerta. Andrea y yo seguimos en contacto. Se mudó a Guadalajara con sus hijos para empezar de nuevo. Necesitábamos un cambio completo, me dijo. Los niños también sufrieron mucho con todo esto.
el hijo mayor de Andrea, Sebastián, había empezado a hacer preguntas sobre por qué papá ya no vivía con ellos. Fue muy difícil explicarle a un niño de 6 años que su padre había hecho algo malo y que por eso estaba en la cárcel. Hoy, 2 años después, puedo decir que soy una mujer diferente. Más fuerte, más inteligente, más precavida pero también más compasiva. Aprendí que el amor verdadero no viene acompañado de secretos ni mentiras. Aprendí a valorar mi intuición y a no ignorar las señales de alerta solo porque quiero que algo funcione. Sobre todo, aprendí que mi valor como mujer no depende de estar con alguien, sino de estar bien conmigo misma. Roberto salió de la cárcel el año pasado y trató de contactarme. Me mandó cartas pidiendo perdón, flores a mi trabajo, hasta se apareció en mi casa una vez. Pero yo ya no soy la misma Sofía que se enamoró de sus mentiras. Lo que tuvimos nunca fue real, le dije la única vez que hablé con él después del juicio. Fue una fantasía basada en engaños. No hay nada que perdonar porque nunca hubo nada real que destruir. Ahora estoy en una relación nueva con un hombre maravilloso llamado Diego. Él sabe toda mi historia y entiende por qué a veces necesito tiempo para confiar completamente. Tu pasado no me da miedo, me dice siempre. Me da más razones para valorar lo que tenemos ahora. Con Diego todo es transparente. Conozco a su familia, a sus amigos, he estado en su casa, en su trabajo. No hay secretos ni misterios, y eso me da la paz que nunca tuve con Roberto. Esa boda que nunca se realizó me enseñó que es mejor descubrir una mentira dolorosa que vivir una vida basada en el engaño. Aunque en ese momento sentí que mi mundo se había acabado, ahora sé que en realidad me había salvado de cometer el peor error de mi vida. Casarme con Roberto hubiera sido vivir para siempre en una mentira, compartiendo a mi esposo con otra familia sin saberlo. A las mujeres que me escuchan les digo, confíen en su instinto. Si algo no se siente bien, probablemente no lo está. Si su pareja es demasiado reservada con su teléfono, si no las incluye en ciertos aspectos de su vida, si sus historias no coinciden, no ignoren esas señales. El amor verdadero es transparente, honesto y no tiene nada que ocultar. El día de mi boda descubrí la traición más grande de mi vida, pero también descubrí mi fortaleza y mi capacidad de salir adelante. Hoy puedo decir que soy feliz, que encontré el amor real y que aquella boda cancelada fue el mejor regalo que me pudo haber dado la vida.